Buenas, yo soy Eduardo Borque de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca, soy rehabilitador y les voy a hablar de la enfermedad aterosclerótica. Aquí este es un esquema, ay, no se ve el puntero, vale, es un esquema básico de cómo evoluciona la enfermedad de las arterias, o sea, la aterosclerosis. Vamos viendo de izquierda a derecha cómo va aumentando esa placa de ateroma y se va rellenando de grasa. Ese es el colesterol malo que poco a poco desde la sangre se va depositando, formando una placa cada vez más grande que va estrechando la luz de la arteria, y en un determinado momento, ya se hace por el tabaco, por el estrés, por cualquier cosa, esa placa se rompe, se deposita el trombo y entonces aparece el infarto, el ictus, una isquemia aguda en una pierna y una posible amputación, o si uno tiene mucha suerte se muere directamente. Pues vamos viendo cómo al cerrarse el espacio y disminuir el grosor y el calibre pueden empezar a aparecer síntomas. Hay veces que el infarto es el primer síntoma, pero otras veces ya nos van avisando. Dolor en el pecho al subir escaleras, o se te ponen los gemelos duros como una piedra cuando estás paseando, y eso es un síntoma de que está llegando poco flujo. Esas personas se les llama, a las personas que tienen claudicación intermitente, los miradores de escaparate. Por eso, porque para disimular se quedan parados delante de un escaparate, hace como que les están interesados con algo de dentro, pero realmente es porque no pueden caminar más. Por eso, porque no está llegando suficientemente sangre al músculo. Pues cuando eso pasa, si dependiendo de la arteria que no lleve sangre, pues morirá una parte de nuestro cuerpo. En la primera foto vemos un ictus que se ha transformado a una hemorragia cuando ocurre en una arteria cerebral. En el medio vemos un corazón, aunque no se ve muy bien, está todo necrosado por un infarto. Y cuando pasa en una arteria periférica, como puede ser una pierna, pues te empiezan a pasar úlceras, o cualquier herida no cicatriza, o incluso la disfunción eréctil es uno de los primeros síntomas de que las arterias se están yendo para el carajo. Y el tratamiento en el caso de un infarto agudo, pues es la angioplastia, que consiste básicamente, metes un catéter con un tubo, lo inflas a mucha presión, eso hace que esa obstrucción se haga más grande, digamos, y deje paso la sangre. Y antes no existían los stents, entonces simplemente metían el tubo, dilataban y chao. ¿Qué pasaba? Que a los 6 meses se volvían a estenosar todas. Entonces inventaron el stent, que es esa malla metálica que a veces está recubierta de fármacos, a veces no, dependiendo del paciente y de las características. Y eso lo que evita es que se vuelva a colapsar el vaso. Y como eso es una estructura que el cuerpo no reconoce como suya, hay que tomar 2 antiagregantes durante un tiempo determinado. Hay veces que 6 meses, otras veces 12, otras veces 18 meses, o incluso toda la vida tomar 2 antiagregantes plaquetarios, que lo que evitan es que precisamente las plaquetas se unan a esa malla y generen una trombosis del stent. Y como eso se puede hacer en principio en todas las arterias de un calibre determinado, o sea, si son muy pequeñitas, pues no hay stent tan pequeños. Pero a partir de un grosor determinado se puede hacer en una arteria del cerebro, en una arteria de una pierna, pero las típicas y las que conoce casi todo el mundo son los stent coronarios, porque fueron los primeros. Y después está la cirugía de bypass, que esto es anterior a la aparición de la angioplastia. Poco a poco le han ido robando espacio los stents a la cirugía de bypass, pero básicamente esto lo que hace, el bypass significa puenteo. O sea, hay una obstrucción en una arteria y entonces tú te saltas esa obstrucción con un puente, ya se hace en el lado izquierdo con una vena o en el lado derecho con una arteria. Y eso, el puente se puede hacer en cualquier tipo de arteria. Aquí vemos cómo se hace en
en una arteria coronaria o también en la arteria femoral en la pierna. Se puede hacer también en un brazo, pero son más raros, la verdad. Y en el cerebro yo no he visto hacerlo en la vida, pero teóricamente, por poder, se podría. Y entonces, cuando ocurre esto, cuando le ocurre un infarto a una persona, un ictus, la primera pregunta que le surge a los pacientes es si esto le puede volver a ocurrir. Y la respuesta es, pues sí, y es más probable. Lo primero que podemos hacer para evitar eso, pues dejar de fumar en el caso de que fumen. Y muchas veces en consulta me dicen, no, yo ya tabaco no fumo, pero un porrillo de vez en cuando sí. Y al final no es por el tabaco de los porros, o sea, es la inflamación que genera el fumar, ya sea electrónico, vapor, marihuana, hachís, da igual, crack, es la inflamación. O sea, cuando uno fuma genera un estado proinflamatorio y eso aumenta la probabilidad de que se trombose el stent. Entonces es el mayor veneno en el momento que se pueden tomar cuando te acaban de poner un stent. Y por supuestísimo tomar la medicación, esa es la medida más eficaz de prevención, porque si no tomamos, como dijimos antes, los antiagregantes, hay altas probabilidades de que se trombose el stent. Y una pincelada sobre los antiagregantes. El ticagrelol, el brilique, que lo ponen normalmente durante los 12 primeros meses, los pacientes en consulta siempre te vienen acojonados diciendo que les falta el aire cuando están viendo la tele. Y que si eso es que le está dando un infarto o cualquier cosa, y es el síntoma más común que genera este medicamento. Entonces, si les están tomando este fármaco y de pronto les falta el aire, sin ninguna relación, no se acojonen, es normal. Y si les salen hematomas con cualquiera de estos fármacos, ya sea Seadiro, con el Plavix o con el Tica o Plasugrel, es normal. Esa es su primera función, es que no seamos capaces de agregar las plaquetas. Entonces, ante el más mínimo daño, te van a salir un hematoma. Es el precio a pagar, aparte de los 50 pavos que vale el ticagrelol. Y aquí están todas las causas resumidas, porque hay millones, que pueden provocar un aumento del ritmo de la aterosclerosis. Hay algunas que no se pueden modificar, como es la edad. A medida que van pasando los años vamos acumulando daños en las arterias. O el sexo. Los varones, hasta que las mujeres tienen la menopausia, nosotros tenemos todas las de perder. Luego, porque los estrógenos son protectores. Luego se igualan los números cuando ha pasado la menopausia. O la genética, la herencia que te dejó tu padre. Si tu padre murió de un infarto, tu tío de un infarto, tu abuelo de un infarto, pues ahí hay una carga genética importante que esa no la podemos cambiar. Pero todo el resto sí. Tenemos la diabetes, que la podemos controlar mejor, la tensión, que la podemos controlar con pastillas, el colesterol, que lo podemos tratar con cambios de vida, con ejercicio, con pérdida de peso, con fármacos. La obesidad, más de lo mismo, con dieta, ejercicio, fármacos ahora, incluso cirugía. La dieta, más que luego hablarán mis compañeras sobre ella. El tabaquismo, por supuesto, genera aterosclerosis, tabaquismo, y también los canutos. O sea, la marihuana es igual o más de aterosclerótica que el tabaco, a pesar de la mala fama que tiene el tabaco y de la buena fama que tiene la marihuana. La vida sedentaria también, cuanto menos ejercicio hagas, más probabilidades de que esto avance por todo, porque el ejercicio hace que seamos menos obesos, que fumemos menos, que tengamos un colesterol mejor, que la tensión esté más regulada, que la diabetes también. Y también tiene efectos sobre la coagulación. O sea, la coagulación es, digamos, un equilibrio entre cosas que generan un estado que genera coagulación y otras cosas que generan un estado de anticoagulación. Y es un equilibrio. Por ejemplo, cuando tenemos cáncer, aumenta mucho el riesgo de la coagulación, o sea, de generar trombosis. Y después hay otras enfermedades, como uno cuando puede tener un shock séptico, que evita que se coagulen las cosas.
entonces te desangras como un perro. O sea, es un equilibrio. Entonces hay las cosas que favorecen el estado procoagulante van a aumentar los riesgos de tener un coágulo en un stent y que te muera. ¿Y qué hacemos nosotros en el programa de rehabilitación cardíaca? Pues no hacemos magia, solo hacemos intentar modificar todos esos factores de riesgo que pueden provocar que avance esta enfermedad. Intentamos lo más difícil del mundo mundial, que es cambiar el estilo de vida de las personas, en aquellas personas que tienen un estilo de vida que les ha conducido a la enfermedad, que suele ser la mayoría. Pues si intentamos que, así, dando charlas educativas como esta, haciendo ejercicio de manera grupal, pues intentamos encarrilar a todas esas ovejas que ya han tenido un evento para que vuelvan a entrar en el rebaño y con ello volver a reincorporarse a su vida normal de la manera mejor posible, con mayor capacidad funcional, con ese miedo que les ha generado esta enfermedad, intentar disminuirlo a lo máximo posible y que puedan reincorporarse a su vida laboral y social. Y este es el circuito que normalmente nosotros manejamos en rehabilitación cardíaca en las personas que tienen un infarto. O sea, cuando te da un infarto, primero en el ingreso, ya alguna de mis compañeras de enfermeras va a la habitación y le explica al paciente cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. Les explica lo que es la dieta mediterránea cardiosaludable. Intenta ya hacer una pildorita para que dejen de fumar los pacientes. Ya ellas solicitan una analítica y una prueba de esfuerzo si el paciente quiere participar en el programa. Si se niega o vive en Lanzarote, pues ahí no podemos hacer mucho. Y ya le empieza a dar unas nociones de qué ejercicios pueden hacer después de esto. Luego, una vez se les ha dado de alta, al mes se les cita para hacer una prueba de esfuerzo y vienen a una consulta con el cardiólogo y el médico rehabilitador donde se decide a aquellos pacientes que por los factores de riesgo, por la prueba de esfuerzo y por otras cosas, cuáles son de riesgo bajo y cuáles son de riesgo intermedio o riesgo alto. Y a los segundos van al programa, mientras que los de bajo riesgo, como hay poco riesgo de que tengan un evento haciendo ejercicio, pues esas personas tienen que hacer el ejercicio por su cuenta. Y hemos creado esta serie de charlas abiertas para que estas personas puedan acudir a las charlas. Y también en algunos casos determinados, cuando las personas se quedan trabadas, con miedo después del evento, pues se les incluye dentro de un programa de psicología, donde hay una serie de terapias educacionales grupales, donde se se intenta manejar ese miedo, que es una cosa natural. Y después, una vez termina todo el programa de rehabilitación cardíaca, pues ya tienen que seguir haciendo todo lo que han aprendido el resto de su vida. Salvo el último día, el día antes de morirse, ese es libre para todo el mundo. ¿Y cuál es la realidad? Pues que solo tenemos capacidad para atender a 200 pacientes y que entre mayo del 22 y mayo del 23 yo pregunté en gestión de la información y hubieron 1000 infartos atendidos en el Negrín. O sea que solo de infartos podríamos atender un 20%. Pero es que también tenemos que atender a personas con insuficiencia cardíaca, trasplantados, gente que les han puesto dispositivos, algún que otro paciente que le han puesto, o sea, que le han operado por un tumor cardíaco, que solo hemos tenido uno, creo, un exoma auricular. Pero entonces, pues tenemos que hacer algo, intentar cambiar esto o generar más capacidad en nuestro sistema, que es difícil, porque tenemos un problema de espacio, o desviar a otros lugares la rehabilitación cardíaca, que bueno, estamos trabajando en ello. Y el programa de rehabilitación cardíaca, la verdad que a todo el mundo le encanta. Normalmente los que participan en él, los pacientes están muy conformes con él, tanto con el trato recibido como con lo que han aprendido. Y cuando vemos en estudios la efectividad a 40 años, se ve todavía, 40 años después, hay diferencias entre la mortalidad entre personas que han hecho el programa y gente que no. Pero no es porque seamos mágicos, simplemente porque si le explicamos a un paciente por qué se toma una pastilla,
hay más probabilidades de que se la tomen. Porque si tú piensas que esta pastilla te la ha puesto el médico porque le picó ese día la necesidad de mandársela, pues igual un día dices, ¿para qué me voy a tomar la del colesterol si yo tengo el colesterol bien siempre? Te la dejas de tomar y te repite el evento. Mientras que si sabes cuál es el efecto de la pastilla, hay más probabilidades de que te la tomes. Así como de que hagas ejercicio o que sigas la dieta. Entonces nosotros tenemos eso, manejamos los 2 mejores fármacos del mundo mundial. Nadie ha logrado ganar en ningún estudio comparativo al ejercicio físico. No hay ninguna pastilla de 20.000 euros al mes que mejore la respuesta que tiene el cuerpo al ejercicio físico. Reduce la muerte por cáncer, reduce la muerte por ictus, por infarto. No, el ejercicio es lo mejor que ha existido nunca. Y aún así, un 50% de la población española es sedentaria. Entonces, vamos a meternos ahora un poco más de lleno sobre los fármacos que habitualmente mandamos. Y nosotros cada vez que valoramos mandar un fármaco o no, tenemos que ver el riesgo-beneficio. O sea, qué esperamos obtener mandando ese fármaco y cuál es el precio a pagar. Y el precio a pagar tanto es económico como de efectos secundarios, porque si no hay efectos secundarios, no hay efecto primario. O sea, y vuelvo a insistir que la base de todo es hacer ejercicio, comer bien, dormir bien y volver a empezar. Eso tiene que ser la base de nuestra vida, siempre, con o sin infarto. Y esta diapositiva que me la curré yo junto con ChatGPT está súper bien porque, no porque ya la haya hecho yo, sino porque es espectacular. O sea, este fármaco, no sé qué, se me recortó. Vale, hay un fármaco ahí justo debajo, los inhibidores de la PCSK9, que tendría que salir por aquí, que reducen, son los fármacos más potentes que hay para bajar el colesterol. Valen en torno entre 2 y 3.000 euros anuales y reducen el colesterol un 50%. Es una maravilla. Pero si tú pierdes 30 kilos en personas con obesidad, tienes el mismo efecto, no te cuesta un duro y tienes muchísimos más beneficios que solo pinchándote ese fármaco. Entonces, es una pena que no se lograra ver. Aquí, básicamente, el ejercicio por sí solo, sin perder peso, solo va a hacer que mejore la calidad de tu perfil lipídico, o sea, la cantidad, porque esto es un juego entre quién deposita grasa en las arterias y quién la saca. La que deposita grasa es el colesterol malo, el LDL, y el HDL es el colesterol bueno, el camión de la basura que se lleva ese colesterol depositado. Entonces, lo que va a hacer el ejercicio es aumentar los camiones de basura, o sea, provocar que esas arterias se empiezan a destupir. Y por otro lado, también te baja los triglicéridos de premio, que también se ha visto que aquellas personas con los triglicéridos más altos tienen más eventos. La dieta mediterránea pues afecta en todo, disminuye el colesterol total, disminuye el colesterol malo, mejora el colesterol bueno, pero fíjense, en un porcentaje bastante reducido en comparación con la pérdida de peso, que baja entre 1 y un 3% por kilo de peso el LDL. Yo tengo una foto que aquí no la voy a usar de un residente nuestro, que perdió 20 kilos durante la residencia y tengo la analítica de cuándo se incorporó y ahora mismo, y con esos 20 kilos de peso ha mejorado 35 puntos el LDL, o sea que me salió perfecto. No la voy a poner aquí porque no me da permiso el pobre, pero vamos, que en las charlas internas de mi servicio voy a usar su foto y su analítica. Y después tenemos las estatinas, que es el primer caballo de batalla del colesterol. Son bastante seguros de usar, tienen efectos, o sea, es el primer fármaco que demostró que disminuyéndole el colesterol había menos eventos isquémicos. ¿Qué pasa? Que duele todo el cuerpo a un 10% de las personas que lo toman. Un 10% nada más. Mucha gente con el miedo de que les vaya a doler ya
antes de tomarla ya tienen predisposición al dolor, entonces les aparece. Pero la realidad es que cuando has tenido un infarto, como te ha dolido el pecho bastante, normalmente la gente dice, a mí me duele un poquito las piernas, pero más me dolió el pecho y me la tomo. Y tienen la ventaja de que, aparte de bajar el LDL, tiene un efecto sobre la placa de colesterol, la estabiliza. O sea, evita que se siga rompiendo y que el trombo se vaya depositando y te mueras. Entonces, como primera medida en una ambulancia, te dan una carga de estatina para evitar eso, para estabilizar la placa. Entonces tienes un efecto antiinflamatorio por estabilidad de la placa, un efecto de bajar el LDL y es un coste bastante razonable. La ezetimiba lo que hace es disminuir la absorción de colesterol. No tiene tantos efectos secundarios, pero no tiene ese efecto antiinflamatorio sobre la placa. Y el ácido bempedoico acaba de aparecer ahora y se da para personas que o no llegan al objetivo o que son intolerantes a las estatinas. O sea, que personas que por mucho que tú le cambies del tipo de estatina, siempre te dicen, mira, yo así prefiero no vivir de lo que me duele el cuerpo. Es raro. Pero bueno, ha aparecido y por lo menos tenemos un arma contra esas personas. ¿Cuál es el objetivo del colesterol? Pues que el LDL esté por debajo de 55 y el HDL por encima de 45. Y cuanto menos más bajito, mejor. Y bajo ningún concepto se suspende la medicación porque hayas llegado al objetivo, porque si lo dejas de tomar, vuelve a subir. Y por esta gráfica, básicamente, todos los puntitos son todos los estudios que se han hecho. Y lo que se ve es que cuanto más bajitos tengas el colesterol, menos eventos isquémicos. O sea, no es una conspiración de las farmacéuticas, sino que está basado, el cuanto menos mejor, en estudios. La hipertensión arterial. Pues la hipertensión arterial, para ella tenemos un montón de medicamentos distintos. Los efectos secundarios típicos son de los IECA, que da tos seca, los betabloqueantes que provocan disfunción eréctil y a veces también, cuando se levantan rápido de la cama, un mareillo, como el típico que se te apaga la luz y vuelve a encenderse. Los diuréticos provocan que vayas muchas veces al baño y entonces se evita tomar por las noches. Y los canceantagonistas, el amlodipino, cuando se toman a muy altas dosis, duelen las piernas. La frecuencia cardíaca se trata con los betabloqueantes que antes hablamos y el objetivo siempre es que la frecuencia cardíaca esté entre 45 y 65 latidos por minuto. Haciendo ejercicio también baja la frecuencia cardíaca, entonces si no tienes disfunción ventricular podrías incluso quitar estos fármacos. Y para el dolor torácico, como última diapositiva, el spray, el Trini Spray o la cafinitrina o verníes, que son pastillas debajo de la lengua, se usa como rescate. En caso de que uno tenga dolor en el pecho al hacer ejercicio y en reposo no se le quite, se toma eso. ¿Qué efectos secundarios tiene? Pues dolor de cabeza, porque es un vasodilatador muy potente. Y en aquellas personas que tengan una arteria que no se haya podido revascularizar, también se usan los parches de nitroglicerina que van dejando poco a poco nitroglicerina en el cuerpo y van vasodilatando esa arteria que está estrechada. Y eso es lo que le da la mala prensa a la Viagra, porque está contraindicado su uso, porque la Viagra y la nitro son dos vasodilatadores. Si te los tomas los dos juntos, te hipotensas como un chucho y te pueden pasar cositas. Y ya está. Muchas gracias. Entonces, una pregunta. Noelia, yo soy Isabel, somos las enfermeras del programa de rehabilitación cardíaca y bueno, los que han estado en el programa o no han tenido la posibilidad, siempre damos varias charlas pues, de todo esto, ¿no? Y nosotras nos encargamos un poquito de la alimentación, porque es un factor de riesgo súper importante, como dijo antes el compañero, que de los que se pueden modificar, de todos estos que están aquí, que explicó antes Eduardo. Hay 4 de ellos, la hipertensión, el colesterol, la diabetes y el sobrepeso o la obesidad, que se pueden modificar con la alimentación, ¿vale? Entonces, nosotros siempre recomendamos esta pirámide, es la pirámide que recomienda la Sociedad Española de Cardiología.
y es basada en la dieta mediterránea, que es más o menos un poquito lo que solemos comer nosotros aquí en Canarias. La base es los alimentos que más debemos consumir hasta la punta de la pirámide, que es los que habría que comer esporádicamente. No es dejar de consumir ningún alimento, sino cada cuánto comer qué tipo de alimento. En la base, sobre todo, frutas y verduras. Esa es la base de la dieta mediterránea, siempre. A diario, 3-4 raciones, yo diría que hasta más, porque frutas se pueden tomar hasta 5 piezas diarias. En cuanto a los cereales, lo ideal es que fueran integrales, y no me refiero solo a los cereales, sino al pan, a la pasta y a todo eso. El mejor cereal que tenemos aquí en Canarias es el gofio, que es el trigo machacadito, pero si no, la avena también es un buen cereal. Casi todos los que vienen en el supermercado de caja suelen tener azúcares o edulcorantes, y el recomendado es el gofio o la avena. Si no, pues siempre pan, si puede ser integral, y todo depende de lo que le echemos al pan, lógicamente. En cuanto a los lácteos, yogures y leches, lo ideal es desnatado o semidesnatado. Y en cuanto a los quesos, cuanto menos curado mejor, es decir, más fresquito. Cuanto más curado, más grasa tiene, y es grasa que no va a aportar nada a nuestro cuerpo. Siempre recomendamos el aceite de oliva virgen para cocinar y para crudo. Van a decir, ¿está carísimo? Sí, pero es verdad que si cocinamos como hay que cocinar, porque no es solo también lo que comemos, sino cómo lo cocinamos. Si echamos un pizquito en la sartén para que no se nos pegue, vamos a gastar muy poquito aceite. Y lo ideal es cocinado a la plancha, al horno, al vapor, cositas sanas. Ahora está la freidora de aire caliente, que está de moda, y con un spray se echa muy poquito aceite. Todo lo que es fritos y asados, pues llevan esa cantidad de grasa excesiva que nos la vamos a echar en el cuerpo. El aceite de oliva virgen, y también lo que hay que hacer es disminuir la cantidad de sal que echamos en los alimentos, como dirá después Noelia. Pero bueno, en principio eso no va a subir la tensión, y lógicamente hay que tener en cuenta no jugar tanto con la sal, sino más bien con las especias, y darle sabor con cositas, con ajito, con perejil, con muchas cosas que dan sabor sin tener que echar esa cantidad de sal. En cuanto a los frutos secos, es bueno echarnos todos los días un puñito, no un puñito, sino un puñito de frutos secos, pero siempre al natural, nada de fritos ni con sal añadida, ¿vale? Nueces, almendras, pero todos los días se puede comer. Las legumbres son una fuente de energía buenísima, y se pueden tomar hasta 3 raciones a la semana, de guisantes, judías, lentejas, garbanzos. La cosa es cómo cocinamos eso, porque si después echamos unos garbanzos y le echamos chorizo, morcilla, lo que sea, ahí echamos una cantidad de grasa también que no nos aporta nada. Entonces, intentar jugar con esas legumbres. Ahora se lleva mucho en las ensaladas frías, con garbanzos, con judías, con lentejas y lo que sea, y no hay por qué cocinarlas con ese salseo que lleva mucha grasa. En cuanto a las proteínas animales, siempre recomendamos mucho más el pescado que la carne, y el pescado azul mejor que el blanco. El pescado azul tipo salmón, atún, caballa, sardina, todas esas. Si no, pescado blanco. Y si no, la carne blanca, ¿vale? La carne blanca son los pequeñitos de corral, el tipo pollo, pavo, conejo, ¿vale? Pero siempre va a ser también cómo cocinemos esos alimentos. Si después yo me hago un pescado, pero después lo hago rebozado o frito, pues nos va a echar esa grasa mal. Y si es la carne roja, esa es la que está en la punta de arriba, que hay que comer esporádicamente. Esporádicamente nos referimos a cada 15 días, un mes. Y está ahí arriba junto con los embutidos, que creo que aquí en Canarias además se come bastante embutido, y son carnes procesadas que no nos van a aportar nada. Da igual que sea pavo, que pollo, que sin sal, que 00, que no sé qué. Son carnes procesadas. Están en la punta de arriba junto con los fiambres y los dulces. Por supuesto, la bollería, todos los procesados, es evitarlo, ¿vale? Yo no digo que en un cumpleaños se eche uno una tartita, pero sí es verdad que esporádicamente. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los tipos de grasas, que tenemos diferentes tipos de grasas. Vale. En primer lugar tenemos las grasas insaturadas, que son las grasas buenas, las que, bueno, consumidas con moderación, pues nos ayudan a controlar el colesterol. Esas son las que están normalmente en el aceite de oliva, en los frutos secos, en el aguacate, y también en el pescado y en algunos aceites de semillas, como por ejemplo el aceite de maíz, aunque aquí no se utiliza mucho. Luego tenemos las grasas saturadas, que, bueno, que consumidas en exceso, pues aumentan nuestro colesterol, sobre todo el colesterol malo, ese que aumenta en las arterias y hace que se estreche.
Estas grasas están sobre todo en las carnes rojas, por eso es por lo que se recomienda un consumo muy moderado de ese tipo de carne. Y en los lácteos grasos, ¿vale? Todo lo que sean lácteos enteros, los quesos, cuanto más curados, pues más grasas saturadas tienen, mantequilla, nata, todo eso es rico en grasas saturadas. Y por último, las peores grasas de todas son las grasas trans, que son grasas modificadas por la industria alimentaria para aumentar la fecha que duran los alimentos, ¿vale? Sobre todo están en alimentos procesados como papas fritas, galletas, todo lo que son ultraprocesados suelen tener grasas trans o grasas hidrogenadas, que también aparece así en los ingredientes de los alimentos. Entonces, sobre todo este último tipo de grasas hay que intentar evitarlas. Vale. Y como decía antes Isabel, pues el tema de la sal. Hay que procurar consumir un poquito menos de sal. No se trata de suprimir la sal del todo, se puede utilizar un poquito, lo mínimo para darle un poquito de sabor a las comidas. ¿Vale? Hombre, si se consume sin sal, mejor, pero que sepa que puede usar muy poquito. También hay que tener en cuenta que no solo la sal que nosotros añadimos a los alimentos, sino la que tienen los alimentos ya de por sí, sobre todo los que compremos ya preparados, que suelen tener sal ya añadida. Entonces, por eso hay que procurar controlar la que nosotros les echamos. También a cambio, pues como decía Isabel, se pueden utilizar especias o limón, por ejemplo, para sustituir un poco la sal. En cuanto a la sal, lo mismo da, que sea sal fina, sal gruesa, sal rosa, sal negra. La sal es sal y hay que disminuirla de todas, ¿vale? Aunque sea sal baja en sodio, también hay que procurar usarla menos posible. Bueno, y por último, a la hora de hacer la compra, hay que tener en cuenta algunas pautas, sin obsesionarse, ¿no? Pero para la hora de adquirir los alimentos, pues intentar evitar aquellos que tengan más de 5 ingredientes. Aquellos en los que el primer ingrediente que nos ponga ese alimento no coincida con el nombre del alimento. Que uno de los 3 primeros ingredientes sea azúcar o similar, porque hay diferentes formas de llamar azúcar, no solo pone azúcar, a lo mejor pone jarabe de glucosa, fructosa, dextrosa, ¿vale? Entonces, pues que sea el tercer ingrediente no nos dice nada bueno. Tampoco que contengan ni aceite de palma, ni de coco, ni de palmiste, que más o menos son las mismas, y esos son de las peores grasas que puede haber. Y que tengan más de 1 gramo de sal, o por 100 gramos, o por 100 mililitros de producto. Bueno, también hay que tener en cuenta que la industria alimentaria pues, nos intenta engañar para que adquiramos los alimentos, y no siempre las etiquetas son lo saludables que parecen, ¿vale? Etiquetas como esas de las diapositivas no siempre son saludables. Hay que fijarse en los ingredientes que tiene el alimento y todo eso. Bueno, en resumen, no hay que obsesionarse con la palabra dieta. De lo que se trata es de cambiar los hábitos para empezar a comer mejor y que esa alimentación dure para siempre. ¿Vale? Este es un poco el resumen. Venga, la mía es más aburrida porque no tengo presentación. No sé si me tengo que poner aquí para salir en la cámara, pero bueno, ya los compañeros me dirán. Intentaré ser breve. Voy a ponerme aquí el tiempo para que me avise. Mi nombre es Aura, soy una de las fisioterapeutas que forma parte del equipo de rehabilitación cardíaca y vengo a hablar de actividad física, evidentemente, ¿no? Afortunadamente, como decía Eduardo, cada vez hay más cultura física y salió en prensa la semana pasada que en la última década había habido un aumento del 10% de la población que ya hace ejercicio de forma habitual, ¿vale? Pero con eso y con todo, la mitad de la población es sedentaria, entonces tenemos que seguir insistiendo en eso. Eso que en los años 50 del siglo pasado se hizo un estudio que fue como muy significativo entre los trabajadores del transporte público en Reino Unido y en aquel momento se puso en evidencia que los choferes tenían 3 veces más posibilidades de sufrir un evento cardíaco que sus compañeros los revisores. ¿Se acuerdan de los revisores? Que estaban todo el rato para adelante y para atrás, para arriba y para abajo. Y no quiere decir a lo mejor que fuera solamente porque tenían más actividad física en su actividad laboral, pero está claro que el sedentarismo es un factor de riesgo importantísimo. Hay ya aceptado de forma clásica unas cuantas afecciones en las que está especialmente indicado el hacer ejercicio. La cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, por supuesto, la osteoporosis
Y en el ámbito de la salud mental, la depresión y la ansiedad, ¿vale? Cada vez se añade más evidencia científica que ya incluye los procesos oncológicos, la demencia. Al final los factores de riesgo son los mismos y el sedentarismo es uno de ellos, ¿vale? Como el tema que nos ocupa aquí es el corazón, decir que con la actividad física va a mejorar el aporte de sangre al músculo cardíaco, que va a mejorar el volumen de salida y por lo tanto el rendimiento cardíaco del corazón. Y además incluso se van a generar vasos nuevos, cosa que, como decía Eduardo, difícilmente en ningún fármaco va a ser tan eficiente en ese sentido, ¿no? La OMS en el año 2020 hizo una serie de recomendaciones para personas adultas de cuál debería ser el ideal de actividad física. Tengo que diferenciar en este punto actividad física de ejercicio físico. La actividad física es cualquier movimiento que genera un gasto energético, ¿no? Y dentro de eso está el ejercicio físico, que ya es una actividad planificada, estructurada y con un objetivo, ¿no? Evidentemente, si yo tengo un trabajo que es activo, no es lo mismo que si tengo un trabajo que es sedentario. Es decir, al final todo suma, ¿no? Pero bueno, las recomendaciones decía que deberíamos de hacer una actividad moderada 5 horas a la semana, una actividad un poquito más intensa 2 o 3 horas a la semana, y sumar a eso el hacer 2 o 3 veces en semana algún ejercicio de fuerza, coordinación, equilibrio. Ese sería el ideal de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el año 2020. Bueno, llegado a este punto, evidentemente, si decimos que el ejercicio físico tiene que ser algo planificado y estructurado, debe ser personalizado. Es decir, tanto el tipo de ejercicio, la intensidad del mismo, la duración, la frecuencia con que lo hacemos, la progresión, que siempre ir de menos a más, e incluso el gusto. O sea, a mí me aburre caminar o me aburre nadar, pero me encanta bailar, pues eso cuenta, ¿vale? Entonces, en ese sentido debe de estar individualizado, personalizado, ¿no? ¿Qué más les cuento? Voy a centrarme un poquito en lo que es caminar, porque suele ser lo más habitual. Nuestro cuerpo está diseñado para caminar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Aunque sea llegar a los mínimos, pues caminar 1 hora diaria. 1 hora diaria. Si no estoy en ese punto en el cual puedo caminar 1 hora diaria, pues igual lo tengo que fraccionar y caminar 20 minutos o media hora por la mañana y otro ratito por la tarde, ¿verdad? Pero siempre intentar llegar a eso. Generalmente mejor al aire libre, en buena compañía ya ideal, pero caminar a buen ritmo significa hacer pues unos cuantos kilometritos. El ideal sería hacer al menos 7 kilómetros al día, lo cual significa que tenemos que caminar ya no solo a buen ritmo, sino además caminar más de 1 hora, porque es difícil caminar 7 kilómetros en 1 hora, ¿no? 1 horita y media. Pero si no estoy en ese punto y camino 5 kilómetros, pues también está bien. Con lo que quiera que hagamos, más allá de lo que hacemos habitualmente, chapo, ese es el camino, ¿no? Empezar. ¿Qué más les digo? Se puede hablar de la natación, del senderismo, yo qué sé, de los deportes de equipo. Yo, más que enrollarme mucho hablando de cada una de las disciplinas, porque hay 500.000, me gustaría que preguntaran algo que fuera de su interés, ¿verdad? Y si preguntan algo al respecto del trabajo de fuerza, pues encantada, porque eso es importante y sería bueno a lo mejor profundizar un poquito. Lo que no quiero terminar sin dar una serie de recomendaciones de cara a hacer cualquier actividad física. Evidentemente, no hacerla con el estómago demasiado, porque sean cosas de sentido común, vale la pena repetirla. Ni con el estómago demasiado lleno ni demasiado vacío, esperar 1 horita para hacer la actividad física, llevar una ropa que sea cómoda, transpirable, pero sobre todo un calzado cómodo y adecuado, con buen soporte. No olvidarse de la hidratación. Imagínense, en los días estos que hemos tenido el fin de semana, si nos olvidamos de hidratarnos, vamos a petar y vamos a tener incluso lesiones o más riesgo al menos. Ser progresivo, ¿vale? Siempre empezar con un calentamiento, que si es caminar, por ejemplo, es empezar a un ritmo suave, intentar acelerar el ritmo, ¿vale? Y luego que haya una vuelta a la calma, ir parando poquito a poco. Y luego, sobre todo, me interesa también intentar hacer algo que sea sostenible, con lo mismo que decían las compañeras con lo de la alimentación. No pretender hacer, si no hago nada, de repente hacer algo muy intenso, ¿vale? Es preferible hacer algo suave, pero que yo pueda asumir, y eso ser capaz de ir aumentando y sostenerlo en el tiempo. Evitar el too much too soon, el hacer algo, querer hacer algo demasiado intenso y demasiado rápido, sino plantearme un objetivo a medio plazo, ¿vale? Voy a intentar, sí, hacer esos 7 kilómetros que me dicen que son lo recomendable, caminar 1 horita y media todos los días, pero ir poco a poco, ¿no?
Y yo no sé si se me queda algo en el tintero. Básicamente es lo que les quería contar. Una cosa que utilizamos mucho en el programa es la escala de Borg, da igual el nombre, la sensación percibida de esfuerzo. Tener en cuenta eso. Es verdad que cuando la gente pasa por el programa, pues ahí están monitorizados y tal, pero siempre les decimos, al final lo importante es cómo se sientan ustedes, el síntoma manda. Si yo no me siento bien, si me falta el aire, si me duelen las piernas, si tengo que parar, paro, me recupero y luego si puedo lo retomo, ¿vale? Entonces, trabajar con esa sensación percibida de fuerza es fundamental. Aunque no estemos monitorizados, el cuerpo es sabio y nos va a decir ante cualquier síntoma que debo de parar, que debo de recuperarme, ver si ese síntoma afloja un poquito y puedo retomarlo. Y yo creo que no se me olvida nada más. Le digo, he ido como una moto, pero aparte de la actividad física, ya lo apuntó también Eduardo, que el riesgo principal es el tabaco. Entonces, yo creo que la parte de abordar el tema del tabaco la dejaría para la parte de preguntas, porque igual tenemos la suerte de que aquí en estas personitas que no hay nadie que fume, o si lo dejaron de fumar ya ni lo echan de menos ni muchísimo menos, ¿vale? Puede ser el caso o no. Entonces me gustaría que si es el caso que lo plantearan en la hora de las preguntas que quieran hacer, y lo dejamos sin más, cortando la emisión, y el que quiera venir pues ya sabe, en directo pasan más cosas. Venga, gracias a ustedes. Si tienen alguna duda.